Buenas, bienvenidos a Contaminación Ambiental y en esta semana ampliaremos sobre la contaminación del agua, que sabemos que el agua es uno de los recursos más importantes y aquí se ve la distribución del agua en porcentaje de los océanos y mares que ocupa casi la totalidad de la masa de agua, la atmósfera que tiene el menor porcentaje, los lagos, ríos, arroyos, aguas subterráneas tiene solamente un 0,6% y glaciares y nieves un 2,4%. Y en cuanto a su composición, está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta sería entonces la representación de la fórmula química del agua. Y el agua tiene que cumplir un ciclo, que esto lo hace constantemente. De los lagos, ríos, arroyos, lagunas, etc. Esto se evapora. Y en un determinado tiempo esto tiene que precipitar, todo lo que subió tiene que volver a bajar en forma de lluvia y esto puede pasar a su retorno natural a través de la infiltración, que sería a través de la absorción de los suelos y se infiltra y vuelve a las aguas subterráneas. Y que puede retornar también por escorrentía superficial, que sería el desplazamiento del agua de la lluvia para retornar de nuevo al lago, al arroyo, a la laguna o al mar. Y así sucesivamente se cumple entonces el ciclo del agua. ¿Y cuáles son los usos que le damos al agua? En las industrias, que se utiliza un buen porcentaje para refrigerante de máquinas, para disolventes preparados de sustancias y demás, y como materia prima, o sea, como ingrediente principal. En la agricultura y en la ganadería también. En la agricultura sabemos que lo utilizamos para riegos y en la ganadería para darle beber a los animales. Entonces un 80% también se destina para este sector. Y aquí un pequeño porcentaje es el que nosotros lo utilizamos para beber. Y esta es una pequeña tablita en donde hay un consumo promedio de agua en una familia. Y según esta tablita, el lavado de ropa es el que consume mayor cantidad de litros de agua. ¿Qué es la contaminación del agua? Sería entonces la adición de algo extraño a su composición natural. Y esto produce una alteración perjudicial a su calidad. La fuente de contaminación del agua puede ser doméstica, por el petróleo, a través de industrias y de la agricultura también. Y estos contaminantes se pueden clasificar entre los biodegradables y no degradables. Los biodegradables son aquellos que se descomponen con mayor facilidad por la acción de las bacterias. Estas bacterias son descomponedoras, entonces facilita esta descomposición. Los ejemplos son verduras, frutas, etc. Y los no degradables son aquellos ya compuestos químicos o sustancias químicas que no se descomponen con facilidad y permanecen en el agua por mucho tiempo. Ejemplos de estos serían plásticos, bolsitas de polietileno, pañales, etc. ¿Y cuáles son los efectos de esta contaminación del agua sobre nuestra salud y del ambiente en general? Puede ser por la formación de nitratos en el agua potable. O sea, puede producir estas enfermedades como hipertensión, cáncer en el estómago, etc. El cadmio, que esto se produce a través de los desagües de industrias, también en los fertilizantes, en residuos de joyerías, baterías, curtiembres, etc. Y este tipo de contaminación del agua por cadmio llega a través de nuestros alimentos, que nosotros utilizamos el agua para regarlo, y si es que hay presencia de cadmio, obviamente que el alimento que estamos regando va a contaminarse con cadmio y produce estos trastornos gastrointestinales, afecciones en pulmones, riñones y huesos. Y el mercurio, que produce las pilas, fotos, pinturas y la minería. El mercurio es bastante contaminante para los suelos y siempre se hace campañas de concienciación respecto al reciclaje, especialmente de pilas, que esto, una vez que ya no utilizamos, no se debe tirar directamente a la basura, sino que se recomienda guardar en algún recipiente
justamente para no contaminar el suelo. De repente si nosotros tiramos la basura directamente, eso va al suelo y contamina gravemente con el mercurio. Esto puede producir entonces mutaciones genéticas y problemas fisiológicos. Y el plomo, que también es utilizado para los aditivos de gasolina y pintura. Esto puede producir entonces aberraciones cromosómicas, etc. Entonces estos serían los efectos como ejemplos de la contaminación del agua. Y vamos a ver también este caso del efecto de la eutrofización, que es un tipo de contaminación que se produce en los lagos. Sabemos que el agua se enriquece de manera artificial con nutrientes. ¿Y qué pasa entonces si hay ese efecto de eutrofización, que se agota el oxígeno de las aguas más profundas y se produce la muerte de la fauna acuática? Y el agua entonces se convierte en un pantano sin vida. El efecto de la eutrofización entonces se debe a la acumulación de residuos orgánicos que impide entonces el ingreso de oxígeno en las aguas más profundas. ¿Por qué? Porque hay una pequeña capa que lo está recubriendo. Entonces efectivamente va a producir la muerte de la fauna acuática, de lo que haya más abajo. ¿Cómo se puede tratar el agua si ya sabemos que hay contaminación? Se puede depurar naturalmente, que eso se produce durante el ciclo hidrológico, que el agua se evapora, se sube en forma de vapor y así deja los minerales y otras sustancias disueltas en ella. Y cuando llueve también el agua se incorpora al suelo, pasa por capas de la tierra, por las arenas y rocas, entonces se filtra y se purifica. En los ríos y los mares también viven bacterias que se alimentan de los residuos y lo transforman en compuestos más sencillos que no causan daño. Entonces esto es una forma natural de tratar el agua, por medio del ciclo hidrológico de la lluvia y por medio de bacterias que viven en ríos y mares. Y esto es ya un tratamiento de las aguas servidas, que en algunas ciudades o en varias son tratadas antes de ser devueltas a los ríos, mares y lagos. Entonces ellos sí consiguen un agua limpia, pero no potable. Nosotros no tenemos aún algo específico referente a esto. Nuestras aguas servidas las llevamos directamente a los cauces de arroyos y directamente a la calle, en el patio, en el río, etc. Este es un ejemplo también para tratar las aguas residuales y se lo llama laguna de oxidación, que es un proceso abierto en el cual el agua pasa a través de una cuenca construida especialmente para tratar aguas residuales y también residuos biodegradables por procesos naturales que implican bacterias y algas. Entonces esto es como una laguna construida y aquí se utilizan bacterias específicas para que puedan alimentarse de la materia orgánica que contiene esta laguna. Se trata entonces de una laguna de estabilización o de oxidación que funciona entonces por la actividad de bacterias y las relaciones simbióticas con algunas algas o puede ser también con otros organismos. Tiene un proceso entonces natural de autodepuración. Entonces cuando llega el agua se genera de forma espontánea un proceso de autopurificación o de estabilización natural, en el que tienen lugar fenómenos de tipo físico, químico y biológico. Y lo que nosotros podemos hacer es controlar una contaminación, porque la contaminación ya está hecha y ahora más tratar de evitar para que aumente esto, es concienciarnos de no arrojar plásticos, vidrios, latas, basuras a los ríos, mares, lagos, arroyos y también reducir el consumo de agua que contenga detergentes, productos de limpieza, insecticidas, tóxicos y utilizar menos pesticidas y abonos químicos. Nosotros mismos podemos hacer los abonos orgánicos. Abono casero se llama compost. Y otra forma de ayudar a evitar la contaminación es ahorrando el agua, porque el agua que nosotros utilizamos ya sale contaminada, es decir,
Por ejemplo, cuando nos duchamos, obviamente que el residuo del agua ya está contaminado con el jabón que usamos. Tratar de reducir entonces el tiempo de utilización, o cuando nos cepillamos, cuando nos aseamos, cuando nos cepillamos los dientes, cerrar la canilla y abrir solamente cuando nos enjuagamos. Cuando regamos el jardín, tratar de hacerlo así lo suficiente como para humedecer las plantas y no desperdiciar el agua cuando lavamos algo afuera de la casa, la bicicleta, el auto, la moto. Entonces que sea específicamente solamente para eso y tratar de reducir al máximo posible. Es una de las pequeñas formas de ayudar a la prevención de la contaminación del agua, y la única manera es hacerlo desde nuestras casas, desde uno mismo, porque la contaminación ya es un hecho. Entonces, ayudar a evitar esto lo podemos hacer desde nuestras casas.